En este video pretendo resolver algunas derivadas de algunas funciones algebraicas. En este caso voy a ir considerando algunas fórmulas. Por ejemplo, la primera que presento, aquí se dice que cuando la función es igual a una constante, su derivada es igual a 0. Y voy a resolver estos primeros ejemplos. Imaginando que y es igual a 6. El 6 realmente es una constante, es decir, es cualquier número, puede ser positivo, negativo, fraccionario, entero, racional e irracional. Y en este caso, por el simple hecho de ser un valor, única y sencillamente sabemos que su derivada es igual a 0. Entonces aquí, al poner este 0, ya queda resuelta esa derivada. De igual manera, si y es igual a menos 9, pues su derivada de igual manera es igual a 0. En caso de que fuese la función de 3/4, su derivada también será igual a 0. En el caso de menos 1/7, la derivada pues también igual a 0. Si y es igual a menos pi, pues su derivada también se considera como si fuese un 0. Y el último ejemplo que presento de este tipo, si y es igual a 1, su derivada de igual manera también es un 0. Muy bien, entonces ya tengo resuelto en este caso la derivada para cuando una función, en este caso, sea igual a una constante. Bien, voy a utilizar ahora una segunda fórmula, la cual dice que si a la constante se le agrega la variable x, entonces cuando se derive esa función, simple y sencillamente la derivada será igual al valor de la constante. Es decir, siempre se va a estar colocando el coeficiente numérico que acompañe a la variable, el que está antes de la variable. Ejemplo, si y es igual a 4x, simplemente el valor de 4 es la derivada de esta función. Por lo tanto, aquí es un 4. Si y es igual a menos 13x, ahora el valor que va a representar la derivada pues va a ser simplemente menos 13. En este caso, si yo tengo 2/5 de la variable, en este caso por la variable x, su derivada simple y sencillamente es 2/5. Y miren, aquí tengo un caso interesante. Si y es igual a x, pues sabemos que antes de la variable x existe un número. Y ese número que tenemos aquí y que no se acostumbra a escribir, muchos de nosotros ya sabemos que se trata del número 1. De hecho, toda esta se considera como otra fórmula en el cálculo diferencial. Muy bien, vamos a trabajar el siguiente. Si y es igual a menos pi, en este caso por la variable x, la derivada simple y sencillamente es igual a menos pi. Y un último de este tipo es si y es igual a menos x, pues como lo hice anteriormente por aquí, solo que ahora le antecede el signo menos. Entonces, entre el menos y la variable x sabemos que está el número 1. ¿Qué significa? Que la derivada quedará expresada como menos 1. Y vamos a presentar ahora el uso de otra fórmula más. Ahora, si se dan cuenta, se tiene lo que es la constante, la variable, pero ahora se tiene un exponente de por medio. Entonces se dice que para derivar una función de este tipo, la constante se va a quedar igual, pero se va a multiplicar por el valor del exponente. Entonces, si yo quiero poner estas dos partes que acabo de mencionar en la fórmula, en su aplicación, sabemos que la constante queda en este caso igual. Es decir, aquí iría el número 3. Y que se va a afectar por el exponente. Un exponente que en este caso tiene un valor de 4. Enseguida,
la fórmula dice que la variable x se deja igual. Entonces esta letra x simple y sencillamente se deja igual. Y por supuesto que el exponente se deja igual, pero a ese exponente necesitamos quitarle la unidad. Es decir, vamos a restarle 1. Y vamos a efectuar estas operaciones. Sabemos que 3 por 4 nos da 12. La variable x se deja exactamente igual. Y a 4 simple y sencillamente se le resta 1. 4 menos 1 sabemos que son 3. Y ya tenemos derivada esa función de 3x a la 4. Bien, voy a hacerlo ahora con la siguiente función, pero solo que ahora voy a aplicar la regla en forma directa. Si se dieron cuenta, se afecta el coeficiente numérico por el exponente. Entonces yo puedo decir 2 por 5, sabemos que son 10, o 5 por 2, también nos da ese 10. Lo pueden hacer de las dos maneras en el sentido que ustedes gusten. La variable x va a quedar igual y mentalmente podemos hacer la operación de la diferencia de menos 1. Sabemos que 2, si le restamos el 1 de la fórmula, nos va a quedar un 1. Pues ese 1 ustedes bien saben que no se acostumbra a escribir. ¿Qué significa? Que la derivada simplemente es 10x. Voy a trabajar el que sigue. Tenemos por aquí el factor 1 que no se acostumbra a escribir. Entonces 3 por 1 o 1 por 3 sabemos que es un 3. La variable x queda exactamente igual y al restar el 1 de la fórmula sabemos que en este caso 3 menos 1 nos va a dar el valor de 2. ¿Qué significa? Que la derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. Bien, procediendo con el que sigue, en este caso 6 por menos 2. Sabemos que 6 por menos 2 nos da un menos 12. La variable x se debe de escribir y al 6 se le resta 1 según la fórmula. Entonces 6 menos 1 simple y sencillamente nos va a dar un 5. Procedemos a trabajar la siguiente función que se parece mucho, pero tiene una cierta diferencia. Vean que el exponente ahora es negativo. Bien, efectuando el producto del coeficiente por el exponente, 2 por menos 6, sabemos que es menos 12. Noten ustedes cómo realmente el coeficiente numérico queda igual. Se escribe la variable x y aquí sean sumamente cuidadosos, porque la fórmula dice que al exponente se le resta 1. Y menos 6 y menos 1, pues que yo sepa, esto en su calculadora les va a dar definitivamente un menos 7. Bien, entonces ya trabajamos esa fórmula y procedo a trabajar con esa misma fórmula, pero ahora con el exponente, considerándolo en forma de fracción. Pues realmente es lo mismo. Si yo tengo aquí el factor 1 que no se acostumbra a escribir, 1 al multiplicarse por 5 medios, pues será precisamente 5 medios. Se va a escribir lo que es la variable x y voy a mostrar cómo se trabajaría en su calculadora en este caso. Yo puedo trabajar así directamente el valor de 5. El entre lo podemos poner con esta tecla de aquí y vamos a dividir en este caso entre 2. La fórmula dice que se le debe de restar 1. Entonces a esa fracción le restamos 1 y damos un igual. Nos da un entero con un medio. Pero esta expresión expresada en forma mixta la ponemos simple y sencillamente en una fracción simple, oprimiendo el shift y nuevamente esta tecla. De tal suerte que el exponente en este caso va a ser de 3 medios. Muy bien, entonces voy a colocar aquí 3 medios y ya tenemos la derivada de esa función. Bien, voy a trabajar la que sigue. La que sigue es el producto de 2 por 4 tercios. Lo puedo hacer así directamente. 2 por 4, 8. Y 8 entre 3
ya no se puede simplificar ni dividir. Por lo tanto, realmente el factor numérico que va a ir antes de la variable x, pues va a ser precisamente 8 tercios. Muy bien, se escribe la variable x. Y voy a mostrar ahora una forma de poder restarle 1, en este caso esta expresión, sin estar usando tanto la calculadora. Miren, yo tengo un 4 y pues este valor le voy a poner un signo menos. Entonces 4 menos 3 realmente se convierte en 1 y se conserva el mismo denominador. Y miren, hasta sin usar calculadora ya hemos hecho la diferencia y ya tenemos prácticamente nuestra derivada. ¿Qué significa? Que pues es un método muy sencillo y pues lo pueden implementar para no estar usando tanto la calculadora, y creo que es hasta un poquito más rápido. Miren, vamos a afectar el que sigue. 6 por 11 son 66. Y 66 sí se puede dividir entre 6. Al dividirlo entre 6, simple y sencillamente nos quedará el valor de 11. Ponemos lo que es la variable x y vamos a hacer justamente lo mismo que expliqué hace un momento. Al restarle a 11 sextos un entero, basta hacer la resta de 11 menos 6, pues que yo sepa son 5. Y se conserva el mismo denominador. Y ya queda lista la derivada. Haremos el que sigue. Tenemos ahora el producto de 2 por 1. 2 por 1 que yo sepa son 2. Y me va a quedar 2 entre 4. Ahora, si se dan cuenta, se puede simplificar. Se le puede sacar mitad al 2, cuyo valor es 1. Y la mitad de 4, de igual manera, si le sacamos mitad al 4, nos va a dar el valor de 2. Y ya tenemos simplificado el coeficiente numérico. Vamos a poner ahora la variable x y vamos a restar. Aquí vamos a ser muy cuidadosos porque a 1 se le van a restar 4. Y 1 menos 4, que yo sepa, es menos 3. Y se conserva el mismo denominador. Y ya queda lista esa expresión. Pasamos al que sigue. Primero, atendiendo los signos, si se dan cuenta, este es un más y este es un menos. Pues más por menos es un menos, lo vamos a poner el signo. Ahora vamos a multiplicar. 9 por 2 son 18. Y 18 entre 3, en este caso sabemos que es un 6. Ponemos el 6 y la variable x. Y aplicando la regla que vengo mencionando, a menos 2 le vamos a quitar 3, es decir, menos 2 y menos 3, realmente nos queda un menos 5, por supuesto conservando el mismo denominador de 3. Y ya tenemos resuelta esa otra función. Bien, trabajo una más que tengo por aquí, una formulita que nos dice que si nosotros tenemos varios términos, pues esos términos se van a ir derivando uno a uno. Y en este caso, pues respetando los signos que cada término tenga. Más o menos es lo que quiere decir. Empezaría con esta función. Vamos a ver. El producto de 3 por 2 es 6. Y 6 entre 3, simple y sencillamente es un 2. Con la variable x, la fórmula nos dice que siempre al exponente le vamos a estar restando 1. Entonces, 3 menos 1, que yo sepa, es un 2. Y queda resuelto el primer término en su derivación. Signo que va a continuación es un menos. Afectación de 2 por 2 es un 4. La variable x se deja igual. Y al 2, cuando se le resta 1, nos queda un 1. Y ese 1, recuerden que no se acostumbra a escribir. Ahora, al derivar más x, el siguiente término, recuerden que es el factor numérico que está antes de la x. En este caso es el número 1 que no se acostumbra a escribir y por supuesto que va a ir con el signo positivo. Y finalmente la derivada de menos 7, como se trata de una constante, sabemos que es 0. Y ya queda lista la derivada de esa función. Bien, trabajaremos la derivada de la siguiente función. Está un poquito larga, pero como quiera se puede trabajar. En este caso, afectación de 3 por 4,
Que yo sepa, 3 por 4 nos da 12. Aquí lo voy a escribir. Y me va a quedar 12 sobre 16. 12 sobre 16, pues en este caso tiene mitad. Se le puede sacar mitad. Mitad de 12, que yo sepa, son 6. Y mitad de 16 sería un 8. Y nuevamente vuelven a tener mitad. Mitad de 6 es un 3. Y mitad de 8 es un 4. ¿Qué significa? Que la simplificación del producto de esta fracción por el exponente, simple y sencillamente nos quedará como 3 cuartos. 3 cuartos, por supuesto, de la variable x. Y a 4, si le restamos el 1 de la fórmula que por ahí ya explicamos, nos va a quedar 4 menos 1, sería un valor de 3. Signo que va a continuación, signo positivo. Afectación de 3 por 1 son 3. 3 entre 3 es 1. Pero recuerden ustedes que el 1 no se acostumbra a escribir cuando va de por medio posteriormente una variable. Entonces ese 1 no se escribe. Pero la letra X sí. Y al restarle al exponente 3 el valor de 1, 3 menos 1, nos va a quedar el número 2. Signo que va a continuación es un menos. Sabemos que está el número 1. Al afectar 2 por 1 nos va a quedar 2 con la variable x. Y al restarle 1 al número 2, 2 menos 1 es 1, sabemos que no se acostumbra a escribir. Aquí ser muy cuidadosos con el que sigue, porque miren, menos por menos nos va a quedar un más. 8 por 1 son 8 y 8 entre 4 es un 2 con la variable x. Y también ser cuidadosos en que a menos 8, si le restamos un entero, en realidad nos va a quedar un menos 9. Afectación de más por menos, sabemos que es un menos. 10 por 1 son 10 y 10 entre 2 sabemos que son 5. Se conserva la variable x y recuerden que a menos 1 se le resta en este caso el valor de 2. Entonces, menos 1 menos 2, que yo sepa, son menos 3, conservando el denominador del número 2. Y derivada de 2, como es la derivada de un número, sabemos que es 0. ¿Qué significa? Que este ya es el resultado de la derivada de esa función. Muy bien, voy a trabajar ahora esta fórmula que se dice que es la regla de la cadena, donde nosotros ahora vamos a tener en lugar de una variable una expresión que puede ser un binomio, un trinomio, un polinomio. Y vamos a aplicar la fórmula tal cual. Si ustedes se fijan, vamos a empezar de igual manera como hace un momento, multiplicando el coeficiente numérico por el exponente, es decir, multiplicando estos dos. Entonces voy a multiplicar un cuarto por 3. 3 por 1 es 3 y 3 entre 4 no se puede dividir ni se puede simplificar. De ahí que al multiplicarlo simplemente nos quedará 3 cuartos. Y vean la fórmula lo que dice. La fórmula dice que ahora lo que está en el paréntesis simplemente se va a escribir exactamente igual. Significa que yo debo colocar dentro del paréntesis a 2x cuadrada, a menos 3x y a más 1. Posteriormente, al exponente también se le va a restar 1. Entonces, si yo tengo el número 3, al restarle al 3 el número 1, nos va a quedar esta expresión al cuadrado. Y finalmente, para concluir la derivación, vamos a derivar ahora lo que está dentro del paréntesis. Es decir, yo voy a sacar la derivada de esto que se encuentra aquí. Empiezo a derivar. Derivada de 2x cuadrada, sabemos que 2 por 2 es 4. Se deja la variable x y ya saben que al 2, al restarle 1, nos queda 1 que no se acostumbra a escribir. Ahora, derivada de menos 3x, sabemos que es el factor numérico que está antes de la variable x. Entonces aquí es menos 3. Y derivada de más 1, sabemos que es 0. Es decir, la derivada simplemente se traduce en 4x menos 3. Bien, en un siguiente paso vamos a poner lo que quedaría en esta expresión.
En esta expresión yo puedo dejar, si gustan, esto que está aquí al cuadrado, es decir, un trinomio que dice 2x cuadrada menos 3x más 1 al cuadrado. Y ahora el 3 cuartos va a multiplicar al 4x y al menos 3. Lo voy a hacer en el primer término. 3 por 4 son 12. Y 12 entre 4 nos va a quedar únicamente el valor de 3, acompañando por supuesto a la variable x. Signo que va a continuación es un menos. Ahora, afectación de 3 por 3 es 9. Y 9 entre 4 no se puede dividir ni se puede simplificar. ¿Qué significa? Que 3 por 3 es un 9 y va a quedar 9 sobre 4. Y ya tenemos la respuesta, en este caso, de esa función. Esta se conoce, por cierto, como regla de la cadena. Bien, voy a aplicarla de igual manera con la siguiente función que tengo, empezando a multiplicar c por n, porque así lo indica la fórmula. Entonces, ahora tengo 3 por 1 medio. Entonces, 3 por 1 es 3. Y 3 entre 2 no se puede ni simplificar y se deja expresado entonces simple y sencillamente como 3 medios. Ahora, recordando la fórmula, vean cómo lo que está dentro del paréntesis vamos a dejarlo exactamente igual. Eso significa que yo tengo que escribir dentro del paréntesis a x cuarta, a más x cúbica y también a menos 6. Y recuerden lo que se hace según la fórmula. Al exponente le vamos a restar un entero. Lo voy a hacer como lo expliqué hace un momento. Entonces en este caso es 1 menos 2, que yo sepa es un menos 1. Y por supuesto se conserva el mismo denominador. Entonces nos quedará como menos 1 medio. Y para terminar la aplicación de la fórmula, la derivada de lo que está en este caso dentro del paréntesis. Bueno, empiezo a derivar lo que está dentro del paréntesis. Factor 1, 1 por 4, que yo sepa es un 4, con la variable x y en este caso se le resta 1 al exponente. 4 menos 1 son 3. Más, en este caso, 3 también por 1, que no se acostumbra a escribir por ahí, con la variable x, y a 3 se le resta 1. 3 menos 1 nos va a quedar el valor de 2. Y derivada de menos 6 es 0. Entonces en este caso, simple y sencillamente, se cierra el paréntesis justamente con esos dos términos. Muy bien. Entonces en este caso, la derivada quedará expresada de la siguiente manera. Voy a afectar 3 medios por 4. Entonces yo digo 3 por 4 son 12. Y 12 entre 2, que yo sepa, es un 6. Entonces aquí empezamos con el 6, x al cubo. En este caso más, afectación de 3 por 3, 9. 9 entre 2, no se puede simplificar más, entonces serían 9 medios de la variable x al cuadrado. Y ahora que yo sepa, se escribe el trinomio que ya tenemos a la menos 1 medio. En este caso, lo estoy ordenando. Por eso esta expresión va primera porque su exponente es mayor. Aquí es un 1 y el exponente acá es menos 1 medio. Definitivamente este tendría que ir al principio. Entonces aquí va a ser x a la 4 más x a la 3 menos 6 y precisamente a la menos 1 medio en este caso. Muy bien. Aquí también quedó ordenado. Miren, aquí va primero el que va al cuadrado y luego el que tiene exponente 1. Bien. Voy a tratar de explicar en este caso la derivada de una división. Miren, según la expresión que tengo, lo que está arriba se considera como u y lo que está abajo se considera como v. La fórmula dice que primero escribamos a v tal cual en un numerador. Aquí ya tengo en este caso el signo de división, entonces aquí va a ir el numerador y v en este caso es x más 4. Entonces aquí escribo x más 4. Por supuesto, ahora sigue por la derivada de u. Eso significa que vamos a derivar lo que está arriba.
Derivada de 1 es 0 y derivada de menos 3x, que yo sepa, es menos 3. Signo que va en la fórmula es un menos. Ahora vamos a escribir lo que es u. Y en este caso u suele ser 1 menos 3x, es decir, el numerador que tenemos en esta parte de la función. Y por supuesto, se va a afectar por la derivada de v. v en este caso es x más 4. Entonces, derivada de x que yo sepa es 1. Y derivada de 4 es 0. Entonces, simple y sencillamente, la derivada en esa parte es 1. Y entre v al cuadrado. v es x más 4, entonces x más 4 debemos de elevarlo al cuadrado. Muy bien, voy a efectuar algunos productos y vamos a ver qué es lo que resulta. Ponemos nuestro signo de división. Menos 3 por x es menos 3x. Menos 3 por 4 son menos 12. 1 por 1 es 1. Afectado por el menos, en este caso sería menos 1. Posteriormente, 1 por menos 3x es menos 3x. Afectado por el menos, sabemos que nos da un más 3x. Por supuesto, sobre x más 4 al cuadrado. Entonces aquí es x más 4 al cuadrado. Bien, en el siguiente paso voy a escribir ya el resultado final de esta derivada de división. 3x menos 3x, que yo sepa, se eliminan. Y menos 12 y menos 1, sabemos que nos da menos 13. Y x más 4 lo voy a elevar al cuadrado. La regla dice cuadrado del primer término, x al cuadrado, x cuadrada. Signo del segundo término, más. El doble de x por 4 o el doble de 4 por x. 2 por 4 es 8. 8 por x son 8x. Y finalmente el cuadrado del segundo término. Más 4 por más 4 más 16. Y queda resuelta esa función. Vamos a derivar la que sigue, a ver si puedo. En este caso, según la fórmula, obsérvese, primero se coloca v exactamente igual. Y luego se deriva u. Vean que v es el del denominador. Entonces v en este caso es 1 menos 2x. Por supuesto, ahora por la derivada de u, es decir, en este caso de lo que está en el numerador. Significa en este caso que nos va a quedar lo que es la expresión de derivada de 1, 0, derivada de 2x, 2. Signo negativo que tenemos. Ahora se va a poner 1 más 2x exactamente igual. Entonces es 1 más 2x y se va a afectar por la derivada de lo que está en el denominador. Derivada de 1, 0 y derivada de menos 2x menos 2. Por supuesto, entre 1 menos 2x al cuadrado según lo indicaba nuestra fórmula. Llevando efecto operaciones nos queda en este caso 2 por 1 es 2. 2 por menos 2x es menos 4x. Menos 2 por 1 es menos 2. Menos 2 afectado por el menos nos da un más 2. Afectación de menos 2 por 2x es menos 4x. Afectado por el menos nos da un más 4x. Por supuesto, sobre 1 menos 2x, en este caso, al cuadrado. Afectación de 4x menos 4x se elimina. Y la derivada, por supuesto, ahora quedará expresada por 2 más 2 es un 4. Y vamos a elevar al cuadrado esta expresión. Cuadrado del primer término es 1. Signo del segundo término es menos. 2 por 1 es 2. Y 2 por 2x sabemos que nos da 4x. Y el cuadrado del segundo término es 2 al cuadrado es 4. Menos por menos es más. Y x al cuadrado tan simple como x cuadrada. Y ya queda derivada la expresión. Voy a trabajar ahora la de u por v. En este caso, aplicando esta fórmula, u se supone que es lo que está al principio y v lo que está entre paréntesis. Entonces, en este caso va a ser letra u, simple y sencillamente se va a dejar igual. Entonces 2x queda igual.
Ahora, derivada de v, en este caso voy a derivar x cuadrada más 1. Significa que derivada de x cuadrada, 2 por 1, 2, con la variable x, y derivada de 1, simple y sencillamente 0. Más, ahora la expresión de v. v, x cuadrada más 1, en este caso. Y la derivada, en este caso de u, que es 2x, la derivada de 2x sabemos que es 2. ¿Qué significa? Significa que nos queda 2x por 2x, 4x al cuadrado. Más, en este caso, 2 por x cuadrada, 2x cuadrada. Y 2 por más 1, tan simple como 2. 2 por 1, 2. Como el signo es positivo, estos signos no cambian absolutamente. Sumando términos semejantes, 4x cuadrada más 2x cuadrada es 6x cuadrada, por supuesto, con más 2. Último ejercicio que tengo por aquí. Vean la fórmula. Primero voy a escribir exactamente igual lo que es u. U, en este caso, es x cúbica. Y en un siguiente paso se deriva lo que es v. Entonces, derivada de 1, 0. Derivada de menos 2x, menos 2. Por supuesto, ahora sigue el signo más v. En este caso sería más, y v estamos diciendo que es en este caso, al menos en este ejercicio, lo que está dentro del paréntesis, es decir, 1 menos 2x. Por supuesto que se va a afectar por la derivada de u. Y la derivada de u, en este caso, es la derivada de x cúbica, que es 3 por 1, 3x al cuadrado. Muy bien, entonces, llevando efecto nuestra operación, menos 2 por x cúbica es menos 2x cúbica, más 3x cuadrada por 1, 3x cuadrada, en este caso, menos por más es un menos, 3 por 2, 6x, y x cuadrada por x, x al cubo. Muy bien, resultado final, en este caso, menos 6 y menos 2, menos 8x al cubo, más 3x al cuadrado. Bien, espero que esta explicación te sirva como siempre en tu formación académica y hasta pronto.